Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el director jurídico de COSEP esta noche, el doctor Freddy Blandón, acerca del trabajo legislativo que COSEP ha desarrollado a lo largo de este año. Quisiera que nos indicara la cantidad de leyes aprobadas en las que COSEP tuvo bastante incidencia. Bueno, fíjate que comenzamos hablando de la dinámica que nosotros hemos decidido manejar a través de la incidencia legislativa. Y yo te decía que comenzamos en el 2006, pero nosotros tenemos un registro que del 2008 para acá se han aprobado 283 leyes. Y en ese recorrido y con esa incidencia, con esa lógica de trabajo aprobado y dirigido y enfocado en la gremialidad, hemos logrado incidir en 105 leyes. En el caso particular, el 2015 se aprobaron 32 leyes. Recordarás que en la última sesión se introdujo una reforma a la ley de concertación tributaria referida a un tema muy importante que son los precios de referencia, y en esas 32 leyes nosotros participamos en 12. Cuando digo participamos, significa que el sector privado actuó, trabajó, revisó, analizó, discutió y presentó sus propuestas y sus consideraciones técnicas a 12 leyes de orden económica, Adolfo. Entonces, como podrás ver, año con año se sigue desarrollando esta labor, una labor intensa. Fíjate que en el año pasado, para tener un dato, fueron 38 leyes aprobadas, incidimos en 16, y en el año 2013 fueron 26 e incidimos en 12. Esto te da una dimensión clara del trabajo que estamos haciendo para incidir en la institucionalidad económica y, por supuesto, de la eficacia de este trabajo para poder efectivamente garantizarle a nuestras cámaras, a nuestras empresas, los grandes temas que están de por medio cuando uno trabaja estas leyes, que son la facilitación, que son la libre competencia, que son un marco jurídico que permita seguridad jurídica para su actuación y, por lo tanto, estimular las inversiones que tanto beneficio le están trayendo a este país. Yo recuerdo que este año se aprobó el Código Procesal Civil. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? De haber aprobado una ley de este tipo. Mira, yo creo que si quisiéramos dimensionar en importancia y en trascendencia, una de las leyes más importantes en trascendente en la cual hemos participado, Adolfo. Estás hablando de un cambio radical en lo que es los procedimientos que rigen todo lo que es la materia civil. Y esto tiene la trascendencia de que estamos hablando de haber trabajado un código que tenía casi 100 años de estar en vigencia. Entonces, como verá, es un cambio no solo paradigmático, porque estamos hablando de cambiar la forma en que se hacen los procedimientos en los juicios civiles. ¿Qué significa? Significará que muchos de los que estudiamos Derecho estudiamos en un código y vamos a tener que comenzar a trabajar, a estudiar, a entender otro código. ¿Cuáles son las grandes bondades y virtudes que tiene este código? Y eso lo estuvimos platicando oportunamente. Mira, primero, es un código más moderno por la esencia de que estamos hablando que se evolucionó, lo que se ha evolucionado en la práctica civil en los últimos 100 años. Estamos hablando que se crean procedimientos más dinámicos, más ágiles. Estamos hablando que los términos en los cuales se van a resolver los plazos van a ser más cortos. Y por ende, si tú haces una valoración de esos tres elementos, vas a encontrar que los procesos judiciales civiles van a tener costos menores. La característica principal de esto es que estamos hablando de procedimientos orales. Los procedimientos orales tienen y permiten la intermediación entre las partes y el juez, permiten la intervención y la participación y la revisión de las pruebas, permiten que los procesos sean más dinámicos porque se evitan todas aquellas etapas en las cuales por técnica judicial, por artilugio, vos hacías incidentabas un proceso, apelabas y lo volvías interminable los procesos. Creo yo que en nuestro país, así como hicimos un código procesal laboral en el cual también está presente esta técnica de la oralidad, nosotros también estamos trabajando un nuevo código de comercio. Estamos avanzando porque estamos recogiendo las mejores prácticas del derecho comunitario, las mejores prácticas del derecho comparado para incorporar a nuestra legislación, para incorporar en los procedimientos civiles las mejores prácticas de la jurisprudencia, las mejores prácticas de la doctrina mundial sobre este tema tan complicado como es el derecho civil. Bueno, también hubo una reforma a la ley de energía que era muy importante para el sector energético nacional.
Sí, particularmente para el sector que trabaja en la energía renovable, porque daba la apariencia que como estaba redactado estaban dando unos cambios en las reglas del juego, cuestión que podía paralizar las inversiones actuales, las futuras inversiones, pero sobre todo creo yo que aquel objetivo que nos hemos planteado como sector privado, que se ha planteado el propio gobierno y las propias bancadas, del cambio en la materia energética, creo que podía haberse visto obstaculizado. Nosotros oportunamente revisamos esto con la Cámara de Energía Nicaragüense, que es una cámara asociada que ha trabajado con COSEP y que recientemente se fundó. Fue un tema que revisamos a fondo y tuvimos la receptividad y la apertura para poder hacer los ajustes necesarios para que la inversión sintiera que efectivamente este era un marco jurídico que daba seguridad. Hubo también una reforma a la ley de costas o zonas costeras de Nicaragua. Mira, creo que ha sido una de las leyes más relevantes. Los resultados están a la vista. Estamos viendo que recientemente se inauguró el aeropuerto en Costa Esmeralda. Estamos hablando de las inversiones pujantes, decididas que hacen nacionales y extranjeros en la zona costera. Y teníamos un problemita, Adolfo, y es que esta ley establecía la creación de una comisión de zonas costeras que tiene relevantes e importantes facultades y estaba dirigida por el INTUR, pero por diferentes razones de la burocracia estatal no estaba funcionando, no se había activado y por ende no estaba cumpliendo con sus funciones. Entonces hubo una receptividad de parte de la bancada legislativa y del gobierno de buscar cómo darle nueva vida, remozar y reactivar esta comisión, y esta comisión ahora va a ser dirigida por el INIFON, siempre va a estar por su parte el INTUR y siempre vamos a estar nosotros como sector privado, pero creo que fue un aporte importante porque con esto creemos que se va a destrabar muchas de las decisiones, muchos de los estudios, mucha de la estrategia que tiene que darse para el desarrollo de las zonas costeras de nuestro país. Bueno, ya casi en el tercer trimestre del año se aprobó la ley de promoción de inversiones de ProNicaragua, una nueva ley de zonas francas. ¿Qué implica esto para el sector privado? Mira, nosotros hemos trabajado siempre como promotor de las inversiones desde la gremialidad, pero tenemos que reconocer que del Estado había una institución pública que tenía una característica ahí público-privada que no se terminaba de definir jurídicamente como era ProNicaragua, que ha sido un extraordinario aliado, un extraordinario institución pública que ha buscado cómo impulsar el tema de las inversiones nacionales y extranjeras, a tal extremo que ha sido reconocido internacionalmente como una de las mejores entidades de promoción de inversiones. Entonces, ¿qué es lo que faltaba? Faltaba darle la institucionalidad necesaria. Estamos hablando de que sus funciones, su estructura, su organización no estaba vía decreto y había que elevarlo al rango jurídico de ley. Y en ese sentido estamos hablando de una entidad ahora descentralizada, una entidad con autonomía administrativa, técnica y financiera, que seguirá haciendo el buen trabajo que sigue haciendo, pero ahora con un soporte legal de mayor relevancia. También entre las leyes importantes que se aprobaron este año está la Ley de Seguridad Privada, cosa que no existía antes. Se me olvidó, Adolfo, y lo mencionaste, dos leyes adicionales. Mencionaste que habíamos también trabajado la ley de zona franca. ¿Qué es lo que pasa? La ley de zona franca estaba por decreto, un decreto ejecutivo que establecía. Entonces creíamos que no era el marco jurídico necesario para seguir fortaleciendo, desarrollando, impulsando un sector de la economía muy relevante en cuanto a lo que significa como generación de empleo, de mano de obra directa. Entonces creemos que eso fue muy importante. En ese sentido hay aspectos relevantes de la ley como son los incentivos fiscales que tenemos para los desarrolladores y para los administradores de los parques industriales. En ese sentido la ley retomó esos temas. Además, se incorporó al Consejo Superior de la Empresa Privada y algunas cámaras nuestras en la entidad que dirige esta entidad pública. Entonces yo creo que hemos avanzado en dotar a la zona franca de mayor seguridad jurídica porque los plazos que se establecían para poder seguir gozando de los beneficios se fijaron por ley, pero además se creó una instancia muy importante que va a garantizar
que el sector privado no tenga obstáculos en cuanto... Hay un comité especial que se conforma por esta ley donde estaremos presentes como sector privado con la autoridad aduanera y con la autoridad fiscal para garantizar que aquellos cuellos de botella en la autorización de permisos, en la autorización de importaciones, en la autorización de lo que son los beneficios fiscales no tengan contratiempo. Entonces creo que dimos un salto muy importante para seguir incentivando la inversión en este sector que todos conocemos es importante en la generación de empleo directo. ¿La ley de seguridad privada? Mira, aquí fue un tema muy interesante porque nosotros dijimos que esta ley lo que tenía que significar y apostar era para promover la formalización, una herramienta para promover la formalización, porque este es uno de los sectores que tiene esa característica de que hay muchas empresas informales prestando servicios. Pero de fondo, cuando discutíamos técnicamente el contenido y la estructura de la ley, estaba el planteamiento de que la tentación de la primera iniciativa era regular no la actividad, sino a las empresas. ¿Ah? Y entonces había ahí un complejo, un marasmo, una articulación de leyes y artículos que iban en esa dirección. Entonces el primer gran aporte fue que nosotros dijimos, no, aquí lo que se tiene que regular es la actividad, no a las empresas. Acuérdate, nosotros somos una economía abierta, de libre mercado, de libre ejercicio de las actividades económicas, que lo que buscamos es facilitación. Y el otro tema estaba relacionado con cómo efectivamente esta ley estimulaba la formalización de las empresas. Porque acuérdate que aquí hay un gran problema de formalización. Pero el gran problema, además de la formalización, es ¿qué me significa a mí la formalización? ¿Es una ventaja o una desventaja? ¿Voy a tener mascota? Entonces apuntamos a esa doble objetivo que es buscar como efectiva, regular una actividad muy desarrollada en nuestro país, pero también empujar hacia la formalización, que yo creo que es un reto de la economía nicaragüense. Se aprobó la ley de trata de personas y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver el sector privado en la ley de trata de personas? Todos nos preguntamos lo mismo, pero nos dimos cuenta que para establecer y hacer funcionar esta ley se estaba creando un fondo. Porque ese es otro gran problema. Aquí se han aprobado leyes que tienen funciones, tienen atribuciones, pero ¿de dónde se administra, cómo se administra y cómo se ejecutan todas esas políticas públicas que están bien escritas y bien redactadas? Entonces estaba esta ley, tenía la bondad que quería aplicar un impuesto para los turistas para alimentar ese fondo. Entonces nosotros dijimos que bajo ningún supuesto, pues que aquí esto tenía que alimentarse de los impuestos que todos tenemos, tenía que alimentarse del presupuesto general de la República y tenía que ser a través de la tesorería que tenían que distribuirse los mismos. Entonces logramos ahí, y también había unos aspectos ahí que también nos preocupaban de orden penal, porque planteaba de que algunas de las empresas, hoteles, restaurantes, etcétera, que fuesen utilizados para la comisión de un ilícito, podían hasta ser confiscados, cerrados e inclusive pues la muerte civil para un empresario, para un comerciante. Entonces también apuntamos a regular y dijimos, todos esos temas de ámbito penal ya están regulados en el código. Esto no es una ley para penalizar ni para regular procedimientos, es una ley para condenar, para sancionar, penalizar una actividad tan perjudicial para la sociedad como es el trato de personas en el mundo y en el país. Para concluir, ¿qué nos queda o qué nos falta para el año 2016 en materia de aprobación de leyes? Adolfo, yo quisiera interrumpirte y decirte que cerramos el año también con otras dos leyes muy importantes, que fue la ley de aranceles, y también una reforma a la ley de concertación tributaria. En la ley de aranceles, lo relevante de esto es que venimos a beneficiar a sectores de la economía muy importantes del país. Con esta ley de aranceles está dirigida a minorar los costos financieros que tienen para el sector agropecuario en cuanto había que hacer doble gasto, inscribir y cancelar hipoteca, inscribir y cancelar prendas agrarias, y tenían unos costos gravosos totalmente. Pero además tenían tratos muy diferenciados, pues la grande con la pequeña. Entonces hicimos una propuesta normativa que permite efectivamente pues diferenciar en el tipo de empresa agropecuaria, pero además evitar que se dupliquen y sean más gravosos los pagos por el costo financiero. Acuérdate que hay actividades agrícolas como el arroz que es 2 veces al año. Entonces, inscribir una hipoteca, cancelarla, inscribir y cancelar una prenda agraria se volvía oneroso desde el punto de vista financiero. También trabajamos para un sector que no lo habíamos visualizado desde un inicio, que fue el tema de las concesiones administrativas, particularmente las concesiones mineras.
Estas tenían una particularidad, hay concesiones que cubren varios departamentos, entonces no había una homologación de del valor que se cobraba en cada uno y además se pagaba en varios. Cuando la ley lo que establece es que vos tenés que pagar el registro en el Ministerio de Energía y Minas y en el registro mercantil que corresponda. Pero además, cuando cubría varios, hacías ese mismo pago hasta 3 veces. Entonces regulamos ese asunto de manera muy puntual, muy clara. Y otro tema que estaba ahí, que tiene que ver también con el sector nuestro, está relacionado, tú recordarás que hemos trabajado con intensidad, con mucho rigor los temas de la vivienda de interés social, y no había quedado claro que efectivamente, como lo establece la Constitución y lo establece el Código de la Familia, la vivienda familiar está exenta hasta $40.000. Entonces, había también que garantizar que estuviera exenta también de la inscripción y el registro de la hipoteca. Y finalmente, lo que tú mencionabas de la LCT, de la Ley de Concertación Tributaria. Aquí nosotros habíamos revisado que la Ley de Concertación Tributaria establecía en su artículo 303 que en el 2016 iban a entrar en vigencia la regulación legislativa y reglamentaria de los precios de transferencia. Pero definitivamente ni las empresas ni la administración tributaria ha tenido el tiempo para prepararse para un tema tan técnico y tan delicado, y hubo el consenso con el gobierno y con las bancadas, porque fue respaldada por todas las bancadas, para que esto entre en vigencia hasta en junio del 2017. Creo que fue una buena noticia para las empresas, creo que fue un alivio para la administración tributaria y creo que en ese sentido seguimos trabajando para incidir en leyes que directamente benefician a nuestro sector y a nuestras empresas. Doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, muchas gracias por habernos acompañado y ilustrado sobre este trabajo realizado en el año 2015. Gracias, Adolfo, estamos a la orden cada vez que podamos venir aquí a conversar con los televidentes del programa Nicaragua Empresaria, y así como tenemos una agenda de trabajo legislativo intensa, nuestros directores, nuestro presidente, nuestras cámaras también han mostrado en todo el año lo intenso que resulta ser la actividad gremial empresarial cuando pretende ser efectiva y eficiente, y cuando los resultados evidentemente son resultados que favorecen en forma transversal a nuestra economía, y que definitiva lo que estamos haciendo, y es lo que siempre se ha dicho en nuestro eslogan, estamos trabajando por la economía y estamos trabajando por la democracia. Muchas gracias, doctor Freddy Blandón. Ustedes, estimados televidentes, no se vayan, nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria.